esclavo por amor a los demás. Una palabra muy interesante. Muchas veces cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, ponemos una línea muy radical con nuestro pasado y cortamos realmente con amistades, con parientes, con personas. Dejamos muchas veces hasta de hablarles, en lugar de tener una actitud correcta, de poder compartirles, acercarnos y dejarnos ver para hacer testimonio de lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Todas estas calumnias que le habían dado a Pablo le estaban afectando en su testimonio. ¿Por qué? Porque los judíos creían que Pablo ya no quería incluso ni siquiera convivir con los judíos. ¿Por qué? Porque se había cristianizado. Y esto era una gran mentira. Si bien Pablo estaba yendo a los gentiles, pero Pablo incluso, hay muchas evidencias en el libro de Hechos, como Pablo subía siempre a la hora de la oración en el templo, en la sinagoga, para postrarse delante de Dios. Así es que lo tentaron y le hicieron algunas propuestas. Manipulación. Quiero que me acompañe al capítulo 21, versículo 23. Dice, queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres, dice, que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de la purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta. Abstenerse de comer los alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre, a la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Esto estaba completamente bien porque a final de cuentas la inmoralidad sexual era pecado y algunas otras cosas. Sin embargo, no quitaban el dedo del renglón los judíos. Ahora, Pablo se prestó a una actitud de manipulación con el propósito de ganar a otros, o realmente Pablo no estaba convencido de su cristianismo. Hay algunos eruditos o algunos pensadores que tienen diferentes posturas. Sin embargo, yo quiero que escuche, y Claudio me va a ayudar en esta mañana. Claudio, ¿me quieres acompañar leyendo 1 Corintios capítulo 9 del versículo 19 al 23? Claro que sí, dice: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Esto es muy importante. Se puede pensar que Pablo no estaba convencido de su fe y que estaba con un pie con los judíos y con un pie con los cristianos. Pero Pablo dice, yo me he hecho a los judíos como me he hecho a los gentiles. Pero Pablo está hablando desde un contexto cultural, porque dice al final, yo obedezco la ley de Cristo. Si quieres leer el último párrafo, si eres tan amable. Dice, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. No ignora la ley de Dios, o sea, no ignora la ley de Moisés, pero también obedece la ley de Cristo. Esto es algo muy importante. O sea, cómo Pablo tenía que hacerse a la cultura, y nos está invitando aquí a muchos de nosotros a poder hacernos a la cultura de todas aquellas personas que necesitan a Cristo. Por eso un misionero muchas veces tiene que conocer cultura, educación, lenguaje, manera de vivir, para poder ir a un lugar y poder ahí hacerse como ellos, y de esta manera, sin pecar, poder llevarlos al poder de Cristo. Claudio, tú has
actualmente estás trabajando, creo que con niños, estás trabajando con jóvenes, y a mí me anima mucho ver cómo has llevado a los pies de Cristo a algunas personas, y sobre todo jóvenes que nunca irían a una iglesia por su cultura, por su manera de ser, por los lugares que frecuentan. Cuéntame algún testimonio de cómo Dios te ha usado para alcanzar y cómo le haces sin caer en una situación de decir, me hago como ellos en el contexto de pecado, pero sí me hago como ellos en el contexto de cultura. Creo totalmente que la gran comisión es para todos. Todo cristiano activo debe estar ganando almas y haciendo discípulos. Al menos en mi experiencia personal, ha sido increíble que mucha gente pueda ver a través de mi testimonio y de mi vida lo que Dios ha hecho, ¿no? Y sin duda creo que el no tener máscaras con la gente, no ponernos el disfraz de cristiano y ser otra persona fuera de la iglesia, creo que eso no ayuda mucho, sino que la gente vea realmente cómo es nuestra genuinidad en nuestra relación con Dios, y también que somos vulnerables, que somos personas que pueden caer y que estamos expuestos a muchas cosas. El testimonio más cercano y más importante que tengo es el de mi mejor amigo, que se llama Lalo. A él lo conocí en el gimnasio y era un chavo que no quería saber nada de las cosas de Dios. Un chavo que solo se dedicaba a su físico, y pues eso lo llevaba a no situaciones muy agradables. Pero sin duda perseveré en la oración, pero también en mi testimonio con él, en ver que tomé una actitud de siervo, en estar pendiente de él y sobre todo en amarlo sin importar la condición de su vida actual. Pero al final del tiempo él entregó su vida a Cristo. Ahora no solo eso, sino que está sirviendo activamente en la iglesia, y tuve el privilegio de bautizarlo, y eso ha sido una de las evidencias más grandes que me han retado y seguir animando a ganar más almas para Cristo. Acabas de llegar de un viaje a Singapur en el que incluso hemos estado platicando sobre lo que has aprendido ahí, y una de las cosas que aprendiste es una empatía con una generación que estamos abandonando. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto que hoy traes y que aprendiste? A mí me encanta el poder, esa experiencia en una iglesia tan grande, pero sobre todo una iglesia que ha salido de su zona de confort, una iglesia que está predicando el evangelio, está trayendo gente a la iglesia, y que no solamente se están enfocando en los jóvenes de la iglesia, sino en aquellos que están allá afuera, porque hay un libro que dice que si tú no ganas a los jóvenes para Cristo, alguien más va a llevarlos cautivos, y sin duda no es un buen destino para ellos. Pues, amada iglesia, tenemos un gran reto. Y el gran reto es de poder ir a todo lugar y ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.